Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Muy buenos días, queridos hermanos. Estamos otra vez en domingo, seguramente con el ánimo un poco más tranquilo. Tal vez han pasado por tu casa el día viernes o el sábado, es decir, ayer o bien hoy día. Tal vez hoy pase más tarde. Algo que las autoridades lo consideran importante. Cada uno tiene que conservar su criterio y hacer que se respeten las normas. Podemos estar en contra, a favor de estos asuntos, eso creo que ya no tiene importancia. Lo que sí manda e importa es, debemos cuidarnos nosotros personalmente para no caer en un contagio. Y hablando de contagios, creo tenemos que darle la honra y la gloria al Señor y agradecerle infinitamente porque en estos días, digamos esta semana, podríamos poner como elemento de apoyo, hemos tenido muchos hermanos y hermanas recuperados, personas conocidas, amigos por los que estábamos orando, se han recuperado. Es decir, salieron ya de la fase difícil, ya simplemente es cumplir el protocolo. Están bien de salud, están cuidándose los últimos días, y seguramente para mañana lunes ya muchos estarán incorporados en sus oficinas trabajando otra vez. O probablemente los que no lo hacen de ese modo estén ya viviendo, digamos, una casi normalidad. Eso es maravilloso. Podemos darle gracias a Dios por esa circunstancia, por esa razón. Podemos bendecir su vida y obviamente, esperar que seguramente puedan haber todavía estos días, falta, dice, el tiempo del pico, la meseta y todos esos términos, en que seguramente van a haber algunos contagiados más. Ojalá ninguno de nosotros fuera ese. Ojalá todos tengamos la posibilidad de cuidarnos, pero sobre todo que el Señor nos separe, nos aparte, nos cuide y no permita que ese virus haga efecto en nuestras vidas. Como se podría decir, es un tema de conciencia, que tú cuides, que escuches a la voz interior que tienes, que en el fondo es el Señor hablándote. Y uno se podría imaginar muchas cosas pensando en esto. Hay historias, hay caricaturas acerca de alguien que te habla al oído y te menciona lo que Dios... El Señor ha puesto en los seres humanos algo que se llama conciencia. Y es el vínculo que tenemos con Él. Y hoy deberíamos prestar atención y no solamente concentrarnos en los ejemplos o en lo que exactamente dice literalmente la palabra de Dios, sino en cómo el Señor nos está hablando a nosotros a través, hoy, de nuestra propia conciencia. En el estudio que se llama Tu conciencia cuida de ti. La conciencia es ese conocimiento del bien y del mal que tú tienes para discernir lo que viene de Dios y lo que no está en su voluntad. Este conocimiento te permite ver si estás obrando con rectitud o si te has desviado de la voluntad de Dios. Ese conocimiento, con la ayuda de Dios, te permite tener paz y estar tranquilo con lo que haces. El papel que juega tu conciencia de repente está un poco mal entendido. Algunos suponen que la conciencia es la autoridad final, que les dice lo que tienen que hacer, y afirman, deja que tu conciencia te guíe. Sin embargo, la conciencia muchas veces te puede llevar por un mal camino. El valor de una buena conciencia es menospreciado. O sea, no se le da el valor correcto porque después puedes escuchar a tu conciencia
O puedes no escuchar a tu conciencia cuando tendrías que hacerlo. Y por supuesto no reparas en las consecuencias de ignorar la voz de tu conciencia, y esto te puede llevar a tomar malas decisiones, a la incredulidad o a la apostasía. La conciencia es un proceso de pensamiento que escoge, es decir, califica, selecciona, pero lo hace según como tú consideres qué es moralmente bueno o malo. La conciencia tiene el potencial de ser una gran ayuda, puede dirigirte a hacer el bien o evitar que hagas lo malo, pero solo si lo que consideras bueno y malo es en realidad bueno o malo. Ahora, ¿cuál es el parámetro? Esto lo vimos en la reunión del día martes de la Sociedad Femenil. ¿Cuál es el parámetro? La palabra de Dios. No puedes decir que bueno o malo sea lo que a ti moralmente te parece que es bueno o malo, o lo que el mundo en su generalidad dice que es bueno o malo. El único que tiene el parámetro exacto y preciso para decir qué es bueno o malo es el Señor. Entonces, tu conciencia es como una brújula. Te puede servir para un buen propósito si la utilizas correctamente, pero si la usas incorrectamente te llevará por un camino equivocado. Nos ha pasado recientemente con mi hija, yo la estaba acompañando y de pronto ella tenía que encontrar una dirección y claro, como son ahora los jóvenes, ponen su GPS en el teléfono y el GPS le va diciendo, dobla a la izquierda 400 metros, en 300 doblas a la derecha, y nos ha hecho dar una vuelta. Bien, tuvimos que detenernos, llamar a la propietaria de la casa y decir, a ver, danos unas referencias más correctas. Así es que la conciencia no es una guía infalible y no siempre es una ayuda fiable. Tú podrías estar seguro de ir por un buen camino pensando en hacer lo bueno y estar realmente errado. Pablo servía, dice, con buena conciencia, aun cuando perseguía al pueblo de Dios. Él creía que era su deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Su conciencia le guiaba y estaba funcionando correctamente, pero también le había conducido por el camino equivocado. Por lo tanto, es imperativo que te preguntes, ¿lo que yo considero bueno o malo es en realidad bueno o malo? Mis juicios ¿están basados en las verdades absolutas de Dios o están basadas en mis yo creo? ¿He configurado mi conciencia según la voluntad de Dios? Eso es aunque la conciencia no siempre es una guía confiable, Dios quiere que tengas una buena conciencia y que esté en sintonía con la palabra de Dios y sea indispensable esto para mantenerte en un buen camino. La respuesta de tu corazón al llamado de tu conciencia es igual al grado de tu compromiso con el Señor, porque no es un simple sentimiento, sino una manifestación del Espíritu de Dios en ti. Es la forma que te muestra lo que Dios dice que es pecado y lo que te agrada. Si un día quieres tomar una mala decisión y de pronto percibes una molestia interior, es tu conciencia. Tal vez ya la has tomado y hay algo que te fatiga y te incomoda. Puedes valorarlo como es. Y si le haces caso cuando te avisa con anterioridad, entonces puedes ver si le sigues o si vas a querer cargar con las consecuencias inevitables. Entonces, cuando tú percibes que es algo que vale la pena prestarle atención, puedes asumir que no es algo que tú has comido, ¿no? Y por eso te está incomodando, y es Dios diciéndote que eso no te conviene. Veremos el primer punto, que es el resultado de una buena conciencia. La Biblia dice en 1 de Pedro 3, 15, 16, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian
vuestra conducta en Cristo. Bien, para mantener tu conciencia limpia delante de Dios, lo primero, y esto dice el pasaje, debes hacer es santificar a Dios en tu corazón. Bueno, ¿quiere decir que tienes un pequeño santuario en tu propio corazón? ¿Has armado uno? ¿Tienes un altar? Digamos que cuando estás manejando un auto, caminando por la calle, en tu negocio, o en tu oficina, o tal vez estás pasando clases por ahí virtualmente, ¿hay ese santuario en tu corazón? Donde puedes retirarte y santificar y honrar al Señor en tu interior. Si es así, bueno, todos van a saber que sigues al Señor. Y no tendrás que estar hablando de ello todo el tiempo y hacerte odioso ante los demás por decir siempre frases piadosas. Ese es un mal que muchos creyentes tienen para hacer notar que son cristianos. Y entonces andan diciendo, aleluya, Dios te bendiga, y muchas frases que tal vez incomodan a los demás porque no le encuentran el significado correcto. Pero qué lindo sería que hoy pudieses honrar al Señor con tu corazón. No sabes cuánta falta hace dar un testimonio silencioso pero eficaz. Y entonces aparece un mensaje. Mas el Señor está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Los domingos en la mañana, como hoy, cuando tú asistes al culto, tal vez muchos de los que están cerca tuyo y en la casa prefieren dedicar esta mañana al ocio. La razón es que nadie en el mundo guarda silencio delante de Dios. ¿Por qué? Porque tal vez tú o todos, nosotros como individuos, no estamos santificando ni estamos honrando a Dios, el Señor, en nuestro corazón. Tal vez no lo estamos haciendo todo el tiempo. ¿Quién sabe? Tenemos unos destellos. Los creyentes que honran a Cristo lo exaltan sobre todo, como el único objeto de su amor, como con reverencia, como con tanta lealtad y obediencia como puedan. Reconocen su perfección, magnifican su gloria, elogian su preeminencia y se someten a su voluntad. Saben que algunas veces esta sumisión les puede causar sufrimiento. Es que honrar a Cristo como Señor no es algo externo, sino más bien está en el corazón de los verdaderos adoradores, aunque tengan que enfrentar el sufrimiento injusto. El significado de este mandato es que en el centro de tu vida hay un Señor, y ese es Cristo. Si dejas que otros amos invadan el santuario de tu corazón y ejerzan dominio sobre ti, por ejemplo, tus deseos egoístas, la opinión de otros, el conocimiento mundano, la presión de las circunstancias, y otros amos te van a mandar y te van a desviar de la completa lealtad a tu único Señor. Para que eso no pase, tienes que reconocer y conocer más que un poco de la Biblia. Lo triste es que muchas personas que dicen ser cristianas y mantienen su posición, llega un escéptico y los enreda de tal manera que no salen airosos de la discusión. ¿Por qué? Porque no conocen la palabra de Dios. O si la conocen, no la aplican. Escuché un testimonio que me dio muchísima pena. Un cantante famoso había anunciado que él hace tiempo era un seguidor de Cristo. Y le hicieron una entrevista y armaron una conferencia con un familiar de él. Y claro, era la nieta y le dijo, y abuelo, tú te vas a reconciliar y le vas a perdonar a mi mamá. Y él dijo, no lo voy a hacer. Ahí, en medio de la entrevista, en las cámaras de la televisión.
Acuérdense, les había dicho que este hombre había anunciado que era un creyente antiguo. Y entonces el que hace el comentario dijo, nos parece extraño lo que dijo este hombre, y peor todavía lo que agregó, porque su nieto le preguntó, ¿y entonces qué vas a hacer si tú te mueres sin haber reconciliado con mi mamá? Y él dijo, nada, nos vamos a ver en el cielo, ahí nos vamos a encontrar. Y se rió. ¿Sabes? No hay nada más triste que personas que se dicen ser cristianas no puedan exponer bien su fe. Por eso debe estar listo para hablar de la manera correcta. El mundo sabe qué es lo que los cristianos están mandados a hacer. Así es que, por lo tanto, te van a poner a prueba. Por eso tienes que presentar y hablar de tu fe de manera correcta, con mansedumbre, con respeto. Porque de repente muchos van a querer saber qué de bueno le encuentras en vivir el cristianismo. Ellos te van a decir que en cualquier religión te lleva a Dios y todas buscan el bien del hombre, y eso es seguro. En otras palabras, asegúrate que los que hablan cosas malas de ti estén equivocados. Asegúrate de eso. El apóstol Pedro manda que tengas la conciencia limpia, para que los que hablan mal de tu buena conducta tengan que avergonzarse de sus calumnias y de los rumores que han propagado. No importa lo que los otros puedan decir de ti, si en tu interior sabes que estás haciendo la voluntad del Padre, no importa lo que los demás digan. Tener esa buena conciencia te trae paz y tranquilidad. En un mundo hostil y desconfiado es inevitable que el cristiano tenga que defender la fe que profesa y la esperanza por la que vive. Aquí Pedro tiene ciertas cosas que decir acerca de la defensa cristiana. Escucharlas bien, porque es el llamado de tu conciencia. El testimonio que el cristiano da debe ser razonable, con afirmación inteligente de su posición. Para hacerlo, tienes entonces que conocer lo que crees, tienes que saber en qué crees, tienes que analizarlo a fondo y exponerlo con inteligencia y sobriedad. Tu fe tiene que ser un descubrimiento de primera mano y no una historia de segunda mano. Lo malo es que a muchos de la iglesia, en general, cuando les preguntan en lo que creen, no pueden decirlo con propiedad. Y si les preguntan por qué lo creen, están peor, en blanco. El cristiano tiene que razonar bien, mental y espiritualmente, acerca de su fe, para decir lo que cree y por qué. La muestra de tu vida cristiana, dala con simpatía, con amor, y con esa sabia tolerancia que hace dar cuenta a los demás que tienes una conciencia limpia. Presenta a otros tu testimonio cristiano con amabilidad, con amor, no a lo bruto. Me causa un poco de incomodidad e hilaridad la prueba dura por la que están pasando muchos creyentes en estas reuniones virtuales. A veces en las de oración, a veces en las de edificación, ¿no es cierto? Porque de pronto, porque están asistiendo muchos hermanos y algunos no tienen un buen uso y manejo de la tecnología, y por lo tanto dejan sus micrófonos abiertos y entonces les mandan mensajes interior, tu micrófono, así con hartas voz, para que se dé cuenta de que está perjudicando. Es cierto que es incómodo el que hayan ruidos molestos, tu intención es sacar provecho de la reunión, pero, ¿cómo presentas tu testimonio cristiano en ese caso? Todo argumento que habla de ti como cristiano, hazlo en un tono que Dios pueda complacerse de escucharte. Bueno, es triste, en realidad, que los debates teológicos sean los más belicosos.
y las diferencias religiosas causen tanta amargura. En cualquier presentación del cristianismo y al defender la fe cristiana, no debe faltar el sentimiento de puro amor. El único argumento convincente es el de una vida cristiana a toda prueba. Entonces, vive de tal forma que tengas tu conciencia limpia, que las críticas encuentren una vida que no está expuesta a ellas. Una conducta así calla la calumnia y desarma la crítica. La vida de un santo facilita a los demás creer en Dios. No se los complica, no los confronta. Siempre puedes tener una buena conciencia. ¿Por qué? Porque tienes al Espíritu Santo que te redarguye. Dice Romanos 9, 1 y 2, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Pablo es capaz de decir la verdad que está en su corazón porque es la realidad de su vida. Ahora, tú puedes decir la verdad ahora en Cristo porque la mentira ya no haya cabida en ti, ya no haya cabida en tu conciencia, porque ahora está vivificada, iluminada. Entonces el Espíritu Santo te confirma y te da la seguridad que tienes la conciencia limpia cuando eres obediente. Pablo sentía una gran tristeza y dolor por la amarga hostilidad de su nación hacia el glorioso Evangelio. Y obviamente de las terribles consecuencias de su incredulidad que pesaban sobre su espíritu. Está triste, y eso es lo que muestra su conciencia. A través del Espíritu Santo está convencido que lo que estaban haciendo los judíos era malo. Y siguiendo su conciencia no puede quedar imparcial, o peor aún, no puede darles la razón. Están negando a Cristo y eso es condenable. Este pésimo accionar le produce tristeza, porque los va a llevar a la condenación. Hermano, si alguno en tu familia está negando a Cristo, pues yo estoy convencido de que tú no puedes estar tranquilo, no puedes estar feliz, porque tu conciencia te dice que se está condenando. Seguro que eso te produce gran pena y gran tristeza, tanta como a Pablo. El Espíritu Santo te redarguye y te muestra si estás en paz con Dios, o si hay algo que no es de su agrado. Tienes esa ayuda que te guía hacia todo lo puro, todo lo justo, todo lo bueno de Dios. No te deja tranquilo y te empuja a hablar a los que están equivocados para que dejen sus caminos de perdición. Así es que no te va a dejar en la pequeña pena y tristeza por alguien en tu familia, sino que te lleva y te arrastra en realidad a hablar de él a esa persona que está causándote tristeza y pena. Porque Dios siempre te enseña a través de tu conciencia. Dice el Salmo 16, 7, 8. Bendeciré a Jehová, que me aconseja aún en las noches, me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Si nunca has sentido la presencia de Dios, es posible que te preguntes, ¿cómo es que se manifiesta a los creyentes? El Señor tiene muchas maneras de acercarse a sus hijos. Si deseas de todo corazón estar cerca suyo, el Señor elegirá la mejor manera de conectarse contigo. Dios te habla, se presenta y deja su huella. Nunca he oído la voz audible de Dios, pero sí he tenido la experiencia de que ha hablado de manera clara y convincente a mi corazón, a mi conciencia. Su voz es tan evidente que cuando la escucho, recuerdo el mensaje y la reverente emoción que sentí hasta mucho tiempo después.
Entonces mi conciencia responde a esa poderosa voz. A veces el Señor pone en mi corazón la necesidad de estar a solas con Él. Bueno, cuando esto me sucede, Dios está, por lo general, dándome el tema de la predicación del domingo, de la enseñanza ministerial de la semana. Entonces, no es prudente ignorar un llamado así. Aunque, claro, debo confesar que una vez cometí el error de postergar el prestar atención a su voz. Y luego descubrí que cuando decides mal, es más difícil recibir el mensaje fuera del tiempo perfecto de Dios. Y mi conciencia me hizo dar cuenta que obré insensatamente. En otra oportunidad estaba meditando para un mensaje casi durante un mes. ¿Se acuerdan que les dije que yo tomo previsiones y programo las prédicas y los temas de enseñanza con cierta antelación? Pues estaba en ese proceso durante casi un mes analizando un pasaje de la Biblia. Y cada día volvía otra vez a los mismos versículos porque el Señor me seguía dando nuevas verdades y nuevas percepciones. Y yo sabía que estaba en su presencia, porque su palabra le hablaba específicamente a mi corazón. Él quiere hablar contigo. Él quiere hablar contigo para darte contentamiento, ánimo, gozo con su presencia. Él quiere que tú lo escuches. Por eso debes estar dispuesto a ser receptivo para escuchar lo que Él quiere decirte a tu corazón. Hay una mala práctica que tenemos todos los seres humanos. Cuando nos están hablando, nosotros ya estamos hablando de una respuesta. Ya sea que le estés diciendo o estés simplemente diciéndolo en tu mente. Pero cuando hablas al mismo tiempo que el Señor, no lo escuchas. Y te puedo dar fe de que ese es un craso error. Si haces algo malo, por ejemplo, sin saberlo, que eso desagrada a Dios, Él mismo te muestra que lo que hiciste no estuvo de acuerdo a su voluntad. Ejemplos hay N. Que de pronto no te habías dado cuenta que hiciste mal. Y pasado un tiempo, algo te hace notar que no estuvo bien. Dios es bueno. Te enseña por dónde debes ir. Como un padre que cuida de sus hijos para que no se tropiecen nunca. Así es que estás con todos los sentidos abiertos para escuchar su voz y seguir su guía y su dirección. Porque la conciencia tiene varias facetas, porque hay un resultado de una mala conciencia también. Y vamos a ver en Hebreos 10, 19 al 22. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura. Dios te quiere limpio de una mala conciencia. Quiere que purifiques tu corazón para ser acepto delante de Él. Tienes la libertad de acercarte al lugar santísimo. No necesitas un sacrificio sangriento. Ya la obra perfecta de Jesucristo abrió el camino nuevo, vivo. Y Él es el gran sacerdote. Pero no deberías pensar en presentarte en mala condición, es decir, con mala conciencia. Es probable que estés pasando por un mal momento, que tengas una pena increíble, que estés enojado con el Señor inclusive. Y esto provocado obviamente por el curso de los acontecimientos. Pues no te quedes así. Purifica tu corazón de esa mala conciencia. Purifícate de pecados no confesados, de vivir en condición pecaminosa, que no abandonas porque estás cubriendo otro pecado. Que la palabra de Dios te lave,
Lleva tu vida, tu corazón, tu conciencia al agua de las Escrituras, que santifique tu mente y corazón y haga que te portes como es debido. La mala conciencia se manifiesta cuando haces lo malo y lo sabes, pero no te arrepientes y continúas ofendiendo al Señor. Esto no acepta Dios que hagas. No quiere que te comportes así. Él quiere limpiar tu conciencia y darte paz. Es que la conciencia se corrompe. Vas a ver en la carta de Tito. Tito 1, 15 al 16. Todas las cosas son puras para los puros. Mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Pablo le advierte a Tito de esos hombres que tienen la mente y la conciencia contaminadas. Una persona llega a decisiones y conclusiones usando dos facultades. Una, la inteligencia para pensar las cosas, y otra, la conciencia para escuchar la voz de Dios. Pero si tiene la conciencia pervertida a tal punto que no ve más que el lado sucio de todo, y si tiene la conciencia oscurecida y enmudecida por consentir el mal en su vida, pues no puede tomar una decisión correcta. Es necesario que los que dicen ser cristianos se aseguren de estar en la fe y que no estén en la condición de aquellos corrompidos e incrédulos que dicen conocer la palabra de Dios, pero con sus hechos lo niegan. Estas palabras hablan de los que dicen ser cristianos, pero que reflejan las actitudes del mundo que los rodea. Reflexiona. ¿Qué acciones, actitudes o pensamientos en tu vida familiar, laboral, ministerial están negando a Dios? Dime, ¿no te llena de vergüenza tener acciones o actitudes que te manchan y ensucian como a los corrompidos e incrédulos? ¿No será que no estás bien equipado para toda buena obra? Entonces, ¿qué puedes hacer ahora? Solo Cristo te puede limpiar. Con su palabra te hace apto para toda buena obra. Así que mira, hoy con fe a Cristo. Ruega por misericordia, suplica que te limpie de toda impureza, que te dé un corazón puro, de modo que todas tus acciones sean puras, como Él es puro. ¿Por qué? Porque siempre estás delante de su presencia. La iglesia tiene problemas porque el mundo ha invadido la iglesia, en lugar de que la iglesia invada al mundo. Quiere que el evangelio cambie la sociedad, pero solo cuando la iglesia es fiel a su mensaje, está en contra del statu quo. ¿Qué hacer con personas que se portan como animales, que gruñen, se quejan unos contra otros, que participan en controversias, discusiones sobre la ley, que se dividen unas de otras? ¿Cómo tratar con esa clase de personas? ¿Qué hacer con gente que tiene la conciencia corrompida? En la carta a Tito, el apóstol habla de ellos, de sí mismo y de todos, de cómo son todos antes de ser cristianos. Es una asombrosa descripción del mundo tal y como Dios lo ve. Porque en otro tiempo nosotros también éramos insensatos, desobedientes, extraviados, estábamos esclavizados por diversas pasiones y placeres, viviendo en malicia y en envidia. Éramos aborrecibles, odiándonos unos a otros. Pablo sabía que para producir un cambio en la sociedad es preciso decirle la verdad a la gente, decirle cuál es el problema que tienen y que hace que sean así, decirles que están en tinieblas, que son como animales que se destrozan y se odian,
porque no se entienden a sí mismos ni al mundo. Es que no tienen una conciencia limpia, que les haga notar lo malo de su condición. Las personas quieren ser diferentes, con estudios, con leyes o cambiando el medio ambiente. Pero, como alguien dijo, si se lleva un cerdo a una sala, no cambiará el cerdo, pero sin duda cambiará la sala. El problema es que tienen mala conciencia y no saben que necesitan de un Salvador. Una persona de mala conciencia no puede obedecer la voluntad de Dios. Tiene la conciencia entenebrecida, no oye a Dios, mucho menos le obedece. Una persona así es una mala influencia y está descalificada para ser un instrumento en las manos de Dios. Y algo peor es que la conciencia se puede corromper y puede llegar a llamar bueno a lo malo y malo a lo bueno. En Romanos 1:28 dice, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Una persona con la conciencia corrompida no puede aprobar lo que Dios dice que es bueno y lo que Él mismo dice ser malo, sino que su mente tergiversa la verdad de Dios. Su conciencia corrompida ya no le advierte del peligro de no tomar en cuenta al Señor y de tomar malas decisiones. Esto no es un proceso de golpe. Va avanzando poco a poco y la conciencia se va corrompiendo en la medida que tú dejas que eso acontezca en ti. ¿Por qué? Porque empiezas con pequeñas cosas. A decir, no está tan malo. Finalmente, estoy haciendo justicia para mí. No es tan grave. Finalmente, estoy poniendo las cosas en su lugar. Sin embargo, la palabra de Dios te está diciendo que eso no es lo que tú deberías estar haciendo. Entonces, tu conciencia va tomando otra característica. Con tristeza se lee en el texto que por más que Dios les hable, pues no quieren hacer las cosas que les conviene. Ya se ha alejado tanto de la voluntad de Dios que no se puede distinguir cuando algo malo está por entrar en su vida. Te das cuenta que es como ir haciendo una pared para que lo que va a venir de allá, que seguramente es bueno porque viene de parte de Dios, ya no penetre. Y si ni a Dios quiere oír, ¿cómo va a querer escuchar a su conciencia? Querido hermano, querida hermana, no quisiera que tú estés en esa condición, que luches contra Dios. Ahí, agarrado de tus pecados, convencido que algún día el Señor te va a aprobar. No puedes tentar a Dios y querer salir ileso del intento. Y vos sabes que tu conciencia te acusa. Por eso hay una barrera protectora que le quieres poner para que no te haga notar lo que está mal. Fíjate el pasaje de Juan 8:9. Es más amplio, obviamente, este pasaje, pero simplemente enfócate en este versículo. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. ¿Ya te das cuenta a qué pasaje corresponde este versículo? Pero mira el resultado. Todos fueron acusados por lo que escucharon de Jesús. Dice que estaba escribiendo. Bueno, pero no es seguramente por lo que él escribió. Más bien fue por lo que dijo. Eso es lo que los hizo sentirse acusados por su conciencia. Cuando tu comportamiento, tus pensamientos, tus deseos están fuera de la voluntad de Dios, tu conciencia es como un fusible y te llama a dejar eso.
Bueno, hasta los fariseos tuvieron una respuesta apropiada a la exhortación de Jesucristo. Ellos querían perjudicarlo, pero ante la verdad de la palabra de Dios decidieron seguir a su conciencia. ¿Y qué hicieron? Se fueron. Pero habla todavía bien de estos hombres que su conciencia no estuviese muerta completamente. Aún podían ser acusados por su conciencia. Y ahora eran más conscientes de su pecado que del comportamiento de esta mujer. Salieron uno a uno, dice. Desde el más viejo hasta el último. Entiendo yo por qué. Porque fueron acusados por su conciencia. Cuando Jesús te habla a través de tu conciencia, te hace notar irrefutablemente que estás errado, cuando lo estás. No hay manera que te puedas justificar, no tienes forma de salir airoso ante el Creador. Ya has hecho algo. Analizas lo que ha pasado, y aun que no hayan sucedido las consecuencias todavía, te das cuenta que fue malo lo que hiciste. Y Él conoce, no te puedes tú justificar, te conoce en lo más profundo. Él conoce tus pensamientos, tus sentimientos, tus reacciones. Sabe por qué haces, sabe por qué las tienes. Y cuando haces lo malo delante de Dios, tu conciencia te acusa que estás haciendo las cosas mal. Esta es una oportunidad que tienes para enderezar tus pasos y seguir el camino de la verdad. Lo contrario te demostrará que tu conciencia ya está cauterizada. Dice 1 Timoteo 4:1 al 4, pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. En ese entonces creían que espíritus malignos asediaban el aire y se proponían destruir a las personas, y que de ellos procedía esta falsa enseñanza. Pero, aunque venía de demonios, pues no lo hacían ellos solamente, lo hacían por medio de hombres. Estos eran unos hipócritas y su conciencia estaba marcada por Satanás, como cuando a los esclavos se los marcaba con un hierro candente para identificarlos como propiedad de un determinado amo. Estos falsos maestros llevaban en su conciencia el sello de Satanás. Esto sí es terrible y amenazador. Dios siempre está buscando personas para que sean sus instrumentos en el mundo. Él los tiene escogidos y los está preparando. Pero lo terrible es que las fuerzas del mal también están en ese mismo empeño. Y entonces esta es una responsabilidad del ser humano. Cada uno puede servir a Dios o servir al diablo. Ahora, tampoco en esto es una cosa absoluta, que dices, bueno, hay algunos que sí sirven al diablo con tanta militancia que verdaderamente no das lugar a dudas. Pero hay muchos creyentes que saben que sirven al Señor, pero su actitud, su comportamiento, hace que vayan a servir al diablo en determinados momentos de su vida. ¿A cuál de los dos estás escogiendo tú servir cada día? No es una tarea de decir, no, yo sirvo a Cristo, soy renovado por la sangre del Cordero, así es que por lo tanto yo no voy a servir al diablo nunca más. Fíjate lo que estás haciendo. Acudí a tu conciencia para ver cómo has terminado el día. Cuidado, porque puedes llegar al punto que cuando haces lo malo, ya no escuches el consejo de Dios. Tu conciencia se cauteriza y no puedes saber más si lo que haces está bien o mal. En esta condición no puedes seguir la guía del Espíritu Santo. Él te está redarguyendo para que no hagas lo que no te conviene. Pero tú ya no lo quieres escuchar. Entonces Dios te entrega. Es decir, deja que sigas tus pasiones.
Porque estás con la conciencia cauterizada. Tu conciencia tiene un callo que la cubre y no tienes más deseos de obedecer la voz de Dios y prefieres escuchar la tuya. Pide a Dios que si llega a pasar esto en tu vida o estás en este momento experimentándolo, sea por poco tiempo. Pídele, ruégale a Dios que esto no se prolongue, para que no llegues a formar una costra de tal tamaño en tu corazón y en tu conciencia que al momento de regresar al Señor, porque el Señor te va a traer de todas maneras, pues no sufras tanto las consecuencias de tu duro corazón. Ruégale al Señor que Él cambie tu forma de pensar hoy. Que tú te des cuenta que sin que tú te lo estés proponiendo con gran entusiasmo, tu conciencia se está cauterizando. Porque estás dejando que el mal se enraice en tu vida. Hay varias manifestaciones de la conciencia. Dice 1 Corintios 10, 27 al 30. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Y sí, más bien, si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró, y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello que doy gracias? Bueno, pongámonos a analizar este texto de Pablo y dice, si un incrédulo te invita a comer, no entres en un debate por la comida. No preguntes y no te vas a molestar. Pablo no está prohibiendo socializar con los no cristianos. Habla más bien de la comunión en los templos paganos. Bien, entonces resulta que si te advierte un anfitrión incrédulo o un cristiano de conciencia sensible acerca de la comida, y él piensa que es malo que participes de algo sacrificado a los ídolos, entonces no comas. Por amor a la conciencia del otro. Pablo dice, yo puedo comer con conciencia limpia, sin ofender la conciencia de nadie. Eso lo dice porque él piensa que la comida en sí no es el problema. Pues nadie debería juzgar a otro cristiano que pueda comer carne sacrificada a los ídolos, siempre que eso no atente contra su propia conciencia o la de alguien más. Un creyente no tiene nada que hacer en un templo de ídolos. Eso es cierto. Pero ¿qué pasa si un inconverso te invita a asistir? Pues Pablo te da una solución simple y legalista. No te dice él, no vayas. No te está poniendo la cosa tan simple. Deja la decisión al cristiano. Si quieres ir, hay actos sociales, de familia o de negocio, que pueden llevar a un creyente a la casa de un incrédulo o a un templo. Muchas veces ya me ha pasado y es que me preguntan si pueden ir a una misa o a un servicio religioso fúnebre. Se entiende que no son eventos evangélicos. Bueno, más todavía ahora que están de moda, ¿no es cierto?, estas ceremonias religiosas vía online. Entonces dice, ¿me puedo conectar? Yo trato de ayudarles como Pablo. ¿Qué dice tu conciencia? Si vas a acompañar a tus familiares o amigos, está bien,
Pero si vas a compartir la adoración de imágenes y los ceremoniales paganos, eso está mal. Yo te hago una pregunta. ¿Podrías ir a Urcupiña y convencer a tu conciencia que fuiste a hacer turismo? Seguimos con la enseñanza. A la hora de comer, el tema es si la comida fue sacrificada a los ídolos o no. Y entonces Pablo, ¿no es cierto?, dice que el cristiano no tiene la obligación de averiguar y que puede comer de todo, porque reconoce en la comida la provisión de su Padre Dios. Entonces, bueno, a ver, vamos a reconstruir la escena en la casa de este anfitrión pagano para entender bien el sentido. Los paganos le dan un valor real a sus ídolos y esperan que un cristiano genuino se abstenga de comer carnes ofrecidas ritualmente a esos dioses. Por ahí de repente, ahora, en este contexto, ustedes digan, no, ya no se ve. Solamente les pongo como escenarios. A las citas hay comida. Bien. Hay otras festividades religiosas, ¿no es cierto? Y otras festividades paganas donde sirven rica comida. Bien, los paganos no entienden la libertad de los creyentes, porque no reconocen al Dios único y creador. Y si el creyente va y come esa comida, pensarían, qué cristiano, mira, dice adorar a Cristo y ahí está comulgando con nuestro Dios. Es un caso en el que la libertad genuina se mantiene intacta por una autolimitación de parte del creyente. La lección es que no te expongas a la crítica de los incrédulos por tu conducta. Porque lo que te permite tu conciencia debe ser examinado según las circunstancias, reconociendo que a veces los hombres del mundo son más estrictos en su concepto de lo que un cristiano debiera o no hacer que el mismo creyente. Ellos son más papistas que el Papa. Entonces la conciencia redarguye de forma diferente a los creyentes y a los incrédulos. Pero al final, todo lo que se hace debe ser para la gloria de Dios. En su palabra, Dios te hace conocer su voluntad. Pero si a alguien la conciencia le remuerde por algún asunto tuyo, no seas tropiezo para él. Al final, Pablo dice que todo hace como para el Señor. Pero no hagas tropezar a los demás, ni seas juez, pues Dios es el único juez justo. Que tu conciencia siempre esté en sintonía con la palabra de Dios para que no seas juzgado injustamente. Ahora, no te quedes en el tema de la comida. Esto es mucho más amplio. Simplemente pon como una figura el tema de la comida. Y eso refléjalo en tus reacciones, en tus actitudes, en tus pensamientos. Ten en cuenta que el mundo te está mirando para analizar lo que haces. Así es que, tú no solamente digas, bueno, a esa parrillada puedo o no puedo ir. Va a ser muy cómodo para ti. Hasta de repente te puedes justificar fácilmente. Pero, cuando tengas reacciones comunes en la calle, generalmente al conducir el vehículo, o cuando algunas cosas no salen bien, o cuando la cola de alguien se ha ingresado antes que tú, no sé, cosas que están en tu carácter, ponte a pensar, lo que está sucediendo es que todos están mirando lo que haces. Entonces puedes herir la conciencia de otro. Dice 1 Corintios 8, 9 al 13, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil, ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia contra Cristo, pecáis. Por lo cual,
si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. El comer carne no era una cuestión de estar acertado o equivocado. Era una preocupación que concernía a otros. El creyente tenía la libertad de comerla si así lo deseaba. Pero, ¿qué pasa con la preocupación por los demás? Ese creyente lo sabía, y el amor, ¿amaba este creyente maduro al creyente débil? ¿Le preocupaba que su actitud de libertad le afectase al que era débil en la fe? Por eso te digo otra vez, no te concentres solamente en el hecho de comer, sino en los principios que el Señor está reflejando a través de este ejemplo. Cuando estás bien en tu vida cristiana, no haces algunas cosas para no ofender a otros. Bueno, hay muchas cosas que yo me siento libre de hacer, pero no las hago. ¿Por qué? Bueno, mi decisión está basada en el amor cristiano, y no quiero afectar al creyente que no ha alcanzado todavía la madurez. Tal vez por mi ejemplo él se deje arrastrar a prácticas para las que no está preparado, y no quisiera ser responsable de que se aleje del Señor. Debo recordar que, por un tiempo, será un creyente débil, pero ya luego después alcanzará la madurez espiritual. Así es que no es que todo el tiempo voy a tener que estar a prueba. Pero no se trata de que una actitud o una actividad es acertada o equivocada. Es cuestión del efecto que causa en la fe del creyente débil o en otros. Después de todo, el conocimiento sin amor es peligroso y perjudicial, por estar relacionado en la forma en la que llevas a la acción esto. Por eso, cuida bien tu comportamiento en todo lugar y tiempo. La Biblia describe la naturaleza humana con realismo y crudeza. En el Antiguo Testamento muestra el lado oscuro de personajes famosos. Incluso los llamados por Dios a su plan de redención tuvieron debilidades y cayeron en sus pasiones. Pero con el Nuevo Testamento llegó la persona divina y humana de Jesucristo, el único que no conoció pecado, el único totalmente puro, el Hijo de Dios, el único hombre perfecto, el único que podía ofrecerse a sí mismo como sacrificio acepto a Dios para llevar los pecados a la cruz. Y en la victoria de su resurrección se encuentra el poder para que todos los que acepten a Jesús como su Salvador, por la obra del Espíritu Santo, puedan vencer el pecado. Él es el único que puede transformar a una persona orgullosa en una nueva persona. Solo Él puede transformar a una persona centrada en sí misma en un ser centrado en el Señor Jesucristo y en la vida eterna. Y cuando Él ocupa el lugar central de esa vida, entonces comienza a actuar el poder de Dios. Por eso yo insisto en la experiencia de la conversión a Cristo. Porque a partir de ese paso, o sea, me refiero a que si es genuina y no emocional, si es verdaderamente una conversión, porque a partir de ese paso de fe, de apropiarte personalmente por la fe de la obra de Jesucristo en la cruz, el Espíritu de Dios comienza tu transformación. Antes no. Si tú te has entusiasmado, te has emocionado y simplemente porque han llamado en una gran convención quienes quieren recibir a Cristo, has sido, cuida bien que no estés exactamente en la misma condición en la que fuiste, ¿sabes? Porque es muy probable de que no haya pasado nada en tu vida. Si el Espíritu de Dios está transformando tu vida, lo va a hacer hasta que te parezcas cada vez más a Jesucristo. Simplemente quiero que hagas una pequeña valoración. A principios de este año, en comparación con este mes de agosto, ¿te pareces más a Jesucristo? Las cosas materiales perecederas que eran el centro de tu vida, ¿son reemplazadas por los valores eternos? Si es así, es para que vivas esta vida como un anticipo de la vida eterna. Tu libertad cristiana está unida a tu responsabilidad cristiana.
Entonces los nuevos creyentes son muy sensibles a lo que es y no es correcto. O sea, ellos están atentos, están como esponjas, están asimilando todo. Y están viendo lo que debieran o no deberían hacer. Algunas acciones pueden ser correctas para ti, pero podrían herir al hermano que es nuevo en la fe y que está aprendiendo la vida cristiana. Imagínate si simplemente tu actitud en una reunión ministerial o que te encuentren en la calle o que hablen contigo o se enteren de algo que tú haces, pues simplemente afecte su poca fe, su poco conocimiento de la palabra de Dios. Debes cuidar de no ofender al recién convertido o con tu ejemplo inducirlo a pecar. Cuando amas a tu prójimo, tu libertad para hacer ciertas cosas no es más importante que fortalecer la fe de un hermano o de una hermana en Cristo. Solo ponte a pensar. Acabas de invitar a alguien a la iglesia y te escucha hablar en las reuniones ministeriales y dice, realmente no me equivoqué en hacerle caso de venir aquí. Y de pronto se entera que en tu casa estás haciendo desórdenes, es decir, que no llevas tu vida apropiadamente. ¿Cómo crees que va a afectarle eso a él? Si haces tropezar a algún hermano por su débil conciencia, pecas contra Dios. Por tanto, debes ser un buen ejemplo en conducta en todas las cosas que están sucediendo a tu alrededor, no menospreciando al humano ni jactándote por algo. Dios es quien te ve y te juzga. Por eso todo debes hacerlo para su gloria, nada más. En lugar de herir la conciencia de los hermanos, debes fortalecer el conocimiento de la palabra del Señor en todos los creyentes. Por eso, ponte a pensar. Tú que estás hablando, tú que estás tomando la labor de llevar la palabra de Dios a algunos que no te conocen, y Dios te está dando la oportunidad de hacerlo, cuida que tu testimonio coincida exactamente con lo que haces. Por eso mantén limpia tu conciencia. Dice 1 Timoteo 3, 8, 9. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. Muchas cualidades del diácono coinciden con las del anciano. Deben ser hombres de carácter intachable, moderados para beber, que no se manchaban las manos con maneras raras de hacer dinero, se sometían a prueba un cierto tiempo, debían practicar lo que predicaban, para mantener la fe cristiana con limpia conciencia. Bueno, Dios quiere que tu conciencia esté limpia. Esto lo logras obedeciendo y siendo guiado en todo por el Espíritu Santo. Dios te limpió de todos tus pecados cuando viniste a Cristo. Ahora, tienes un abogado que te defiende ante el Padre cuando haces algo malo, y Dios mismo te enseña a través de tu conciencia. Si haces lo malo y vas a Dios de corazón a pedirle perdón, el Señor te da la paz que solo Él puede dar cuando haces lo recto ante sus ojos y sigues la guía del Espíritu Santo. Qué maravillosa es la forma en la que el Señor trata tu vida. Vamos a concluir. Dios guía tu conciencia para que sepas qué es bueno o malo a sus ojos. El Espíritu Santo quiere guiarte en tu comportamiento para que sepas qué debes hacer y cuál es la voluntad de Dios respecto a otra cosa. Y si pecas sin darte cuenta, el Espíritu Santo te redarguye para que confieses a Dios lo que hayas hecho. Tu conciencia debe ser buena y limpia. No dejes que sea mala, corrompida, ni mucho menos se cauterice. Teme a Dios y obedece según su palabra y la ayuda que te está profesando el Espíritu Santo. Es posible tener una buena conciencia, pero todos somos pecadores, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿cómo tener una buena conciencia? Solo con la sangre de Cristo. Los sacrificios del Antiguo Testamento no fueron suficientes. No es cuestión de purificar tu conciencia una vez
es preciso tenerla limpia. Una buena conciencia se mantiene con obediencia persistente a la voluntad de Dios. No es obediencia temporal o parcial, procurando con sinceridad ser agradable a los ojos de Dios. Así que esfuérzate en ser fiel, basando tu proceder en la palabra de Dios, y así tu conciencia será limpia. Es esperanzador que el peor criminal puede llegar a tener conciencia limpia si es que obedece el Evangelio de Cristo. Solo ponte a pensar cuán grande es la gracia de Dios. La Biblia enseña que la conciencia es uno de los rasgos de tu semejanza a Dios y prueba que serás responsable ante el tribunal del Creador. Es decir, el Señor te va a preguntar, ¿cuántas veces hiciste caso a tu conciencia? En cierto modo, la voz de tu conciencia refleja la voluntad de Dios y tú deberías obedecerla. Cuando el pecado influye en tu conciencia y se corrompe, pierde su sensibilidad y sufres las consecuencias. Por eso ya no relacionas la voz de tu conciencia con la voz de Dios. Una conciencia buena y limpia, rociada con la sangre de Cristo, iluminada por el Espíritu Santo, discierne claramente la voluntad de Dios. Cuando la gracia de Dios no purifica una conciencia contaminada o débil, corrompida, mala o cauterizada, es una conciencia vengadora. Un instrumento espantoso y de eterno remordimiento, exactamente como lo que sufrió el propio Judas. La gente con fe y conciencia débil necesita reglas para vivir. Así evitan hacerlo equivocado. Esto significa que tienen límites que no son de Dios, sino restricciones que les ayudan. Sus conciencias les hacen permanecer en esos límites. Pablo dice que no pases esos límites, y menos por presiones ajenas o por hacer algo que sería pecado. El cristiano con una conciencia basada en la palabra de Dios no necesita restricciones, porque su conciencia pone los límites de Dios, al contrario que alguien que tiene la fe débil. El creyente tiene esa gran ayuda para caminar con Dios en obediencia, porque le habilita para vivir por fe. Recuerda, tu conciencia es la alarma de Dios. Si suena, necesitas ver que Dios te está señalando algo incorrecto. Es sumamente interesante esto y quiero que prestes atención a la gran cantidad de veces en las que estás por hacer algo y alguien te dice, no lo hagas. En el camino de tu conversión, el Espíritu Santo usó tu conciencia para hacerte sentir culpable. Es un trabajo el de convencer al mundo de pecado, de justicia y juicio. Ese es su trabajo. Su convicción te dirigió a Cristo. Y fue la verdad del Evangelio en tu vida la que iluminó tu conciencia y trajo una nueva visión del pecado que no conocías antes. Si tu conciencia no está limpia, estás bajo condena y culpa. Eso afecta tu relación con Dios, tu fe, tu vida de oración, tu testimonio. Entonces, ¿cómo guardar una conciencia limpia? Te doy algunos tips, confesando inmediatamente tu pecado, confiando en la promesa de limpieza de parte de Dios, obedeciendo los mandamientos del Señor y andando continuamente en luz. Si una persona sigue ignorando a su conciencia, ésta se va a endurecer y dejará de hablarle. Esto es lo que Pablo quería decir acerca de tener una conciencia cauterizada. Eso sí es peligroso, porque si te sientes libre para pecar y sigues así, te vas a perder para la eternidad. Es como ser incapaz de sentir dolor. Y el dolor te avisa que algo está mal en tu cuerpo. Sin ese aviso, tal vez podrías morir. Si realmente el cuerpo no anunciara que algo está mal y provocara dolor, nosotros podríamos seguir
hasta morir. Bueno, ¿qué harás ahora que sabes? Me imagino que oirás todo el consejo de Dios y podrás decir cada noche: tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos, cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Vamos a orar. Dios amado, Padre bendito, te damos gracias, porque en la enseñanza de esta mañana, Señor, has tocado nuestra fibra más íntima, para hacernos dar cuenta, Señor, que tú estás todos los días anunciándonos tu presencia y haciéndonos dar cuenta de lo malo que estamos haciendo. Pero también nos haces dar cuenta de las veces que acertamos al obedecerte a ti. Gracias, Dios, por esa manera maravillosa en la que tú te manifiestas a través de nuestra conciencia a nosotros. Señor, jamás permitas que nuestra conciencia se cauterice a tal extremo que no podamos ya escuchar tu voz. Señor, no dejes, si eso está pasando en el corazón de alguno de mis hermanos, no dejes que eso persista. Yo sé que es doloroso que tú trabajes en el corazón de cada uno de tus hijos, pero es preferible ahora un momento de dolor y no una condenación eterna. Señor, gracias te damos porque al escuchar tu voz podemos hacer lo que a ti te agrada. Podemos ser obedientes en todo y podemos presentarnos delante de ti sin mancha. Aun cuando nos presentamos con nuestras ofrendas o diezmos o primicias. Y podemos decir: Señor, esto viene de ti. Y por eso comparto para la obra de Dios. Nosotros podemos hacer todas las cosas con plena conciencia de que tú nos estás dirigiendo, guiando y haciéndonos caminar por donde quieres que caminemos. Te pedimos perdón, Señor, porque hasta hoy probablemente no habíamos estado prestando atención a nuestra conciencia. No habíamos tenido certeza de que eras tú el que nos estaba hablando todos los días y habíamos creído que éramos nosotros simplemente dándonos cuenta de que habíamos pecado. Señor, queremos una iglesia totalmente renovada. Queremos ser una iglesia que te sirva con corazón puro, con limpia conciencia y con paz. Pedimos por todos aquellos que se van a convertir, Señor, a través de la predicación de tu palabra. Y que ojalá nosotros no vayamos a ser piedra de tropiezo para ellos cuando estén en medio de la congregación. Te agradecemos, Señor, profundamente por todos aquellos hijos tuyos, amigos nuestros, conocidos, parientes, quién sabe, que han estado delicados de salud a través de esta pandemia y el coronavirus. Y tú, Señor, has permitido que sean levantados del lecho de la enfermedad y hoy estén disfrutando de la gracia divina que tú les has regalado. Te damos gracias, Señor, como iglesia, a nombre de cada uno de ellos. Y bendecimos, Señor, sus vidas. Y queremos, Señor, que esta semana que está empezando hoy, pues sea bendecida por ti con enseñanza clara a través de los ministerios. Que el día que tengamos vigilia de oración, Señor, nos acerquemos a ti con conciencia también tranquila de haber cumplido hasta ese día todo lo que tú nos has estado pidiendo que obedezcamos. Señor, danos gracia para que esta semana podamos ser un buen testimonio tuyo. Y bendice, Señor, a todos aquellos tus hijos que están a cargo de las enseñanzas y los ministerios, porque deseamos verte, Señor, obrar en vidas, y las primeras vidas transformadas serán de aquellos que llevan tu palabra. Gracias, Dios bendito. Te damos agradecidos, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que sea una linda semana. No se olviden que están a través de los enlaces y los grupos ministeriales, se están presentando ofertas de toda índole, especialmente de creyentes
están trayendo beneficios para los hijos del Señor. Si te conviene y te genera ventaja, pues dale preferencia a quienes son de la fe. Permite que el Señor obre a través de lo que tú compres para que ese hermano, esa hermana, sea prosperado. El Señor es el que te da para que compartas. Y todos aquellos que tienen también alguna iniciativa nueva, algo que en lo que están encarando y que está vinculado a esto que estamos diciendo ahora, pues no se olviden contactarse con nosotros en la iglesia. Hay varios hermanos, hermanas que están a cargo de esto y que pueden guiarles. Pueden hacerlo conmigo también. De todo corazón yo lo haría. Así es que, hermanos, deseo que esta semana oigan a la voz de su conciencia. Que cada cosa que hagan sea para después darle gracias a Dios, para honrarlo, para glorificarlo y para hacer notar que tu vida cristiana es capaz de ser un buen testimonio. Y no se olviden que los ojos del mundo están en ustedes y que cada cosa que hagan pues está siendo juzgado por ellos. No lo hagan pensando en que eso va a hacerles quedar bien. Piensen que eso, si hacen mal, pues va a vituperiar el nombre de Cristo. Seamos un buen ejemplo, seamos una iglesia viva. Nos vamos a encontrar, ya llega el final de esta historia. Ya nos vamos a encontrar. No sé cuándo será. No quiero animarles a decirles que es pronto. Solo el Señor lo sabe. Pero en mi corazón anhelo verdaderamente que todos ustedes estemos cuidados. Gracias por sus oraciones, gracias por sus buenos deseos, gracias por el cuidado que tienen con cada uno de los hermanos que están a cargo de ustedes. Sigamos adelante, que si perseveramos, ganaremos. Que el Señor me los bendiga. Fue una producción de Comunidad Cristiana de Restauración.